Hola, buenos días, bienvenidos a este tour de memoria histórica por la ciudad de Medellín. Hoy vamos a estar observando cómo fue que la ciudad vivió conflicto armado en los años 80 y 90 y nos vamos a enfocar en las afectaciones y todo el sufrimiento que causó Pablo Escobar. Vamos a entender cómo fue que sucedió esa historia, quién fue este personaje que, sin embargo, siendo muy malo, pues fue alguien interesante y sigue siéndolo. Se han producido muchas series y películas alrededor de esta historia, pero lo más importante es que hoy vamos a tratar de ver esa historia desde el lado que nadie nunca la ha contado, o que por lo menos las series no la cuentan, que es un poco del lado de las víctimas, un poco más del lado de los hechos históricos y desde nuestros corazones, los corazones de las personas que vivimos acá en la ciudad de Medellín y que de un modo u otro fuimos afectados por la violencia que vivimos en los años 80 y 90. Bienvenidos entonces al Parque de la Inflexión. Anteriormente este lugar se conocía como el edificio Mónaco. Aquí había un edificio grandísimo que fue durante varios años la casa de Pablo Escobar y su familia. Hasta el 2019 el edificio estuvo en pie acá. Sin embargo, en la década de los 80 a finales fue bombardeado por los enemigos de Escobar, personas que estaban tratando de matarlo, ¿cierto? Y pues causando, o sea, imagínense una bomba explotando en un barrio residencial, el miedo que eso pudo haberle causado a las personas que estaban aquí alrededor. Para ese entonces, el edificio Mónaco era el edificio más alto de la zona pues se construyó, ¿cierto?, a prueba de balas y a prueba de bombas, por eso no fue totalmente destruido. Sin embargo, en el año 2019, y con miras a cambiar un poquito esa historia que se venía contando alrededor de Pablo Escobar, se decide demoler el edificio y hacer un parque en honor a las víctimas. Entonces, pues este parque tiene como varias partes principales. Aquí, en este punto donde estamos, le llamamos como el pasaje de los héroes o algo así, pues similar, y es donde encontramos pues como estas placas donde se encuentran personas que fueron asesinadas por Pablo Escobar. Pues encontraron varias personalidades importantes o muy importantes acá en el parque. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia, que fue asesinado en 1989. Encontramos también a Guillermo Cano Izaza. Guillermo Cano fue el director del periódico El Espectador y él fue como la primera persona o el primer periodista en lanzar un artículo de prensa serio con pruebas hablando de la realidad de lo que hacía Pablo Escobar, ¿cierto? Antes de 1986, Escobar era una persona muy honorable, ¿cierto? Un hombre de negocios, se iba a convertir en senador de la República, y Guillermo Cano desmiente todo esto, y pues un poco tiempo después de que él lanza su artículo en El Espectador, pues es asesinado y la prensa es silenciada por las manos de Pablo Escobar y pues su red criminal. También a lo largo de la historia de Colombia, varios candidatos a la presidencia han sido asesinados, candidatos que han sido un poquito más progresistas, que han tratado de luchar en contra de la corrupción, que de pronto han estado muy en contra del narcotráfico, ¿cierto? Y pues ese fue el caso también, por ejemplo, de Luis Carlos Galán, que fue candidato a la presidencia de la República y fue asesinado en 1989. También se dice que fue asesinado por las manos de Pablo Escobar.
Listo. Y bueno, no solo las personas bien importantes que están aquí en esta primera parte del parque sufrieron la violencia de Escobar, ¿cierto? Aquí solo hay como 8 o 10 personas que fueron muy importantes para la historia del país, pero en realidad la historia la cuentan miles de personas. Miles de personas fueron asesinadas o víctimas de la violencia. Y bueno, muchas otras personas también, líderes sociales, agentes de policía, muchos más periodistas, abogados, entre otros, ¿cierto? Personas que desde su contexto social trataban de hacer la lucha en contra de la violencia, que trataban de mejorar un poquito el contexto de sus barrios, pues a la violencia y al narcotráfico no les gustaba eso, ¿cierto? A ellos lo que les gustaba era mantener una constante de guerra, mantener una constante de sufrimiento, de tristeza y mantener sobre todo el poder, la opresión sobre las personas. Entonces, pues para este momento y en los años 80 al cartel no le interesaba para nada que hubiera paz. Más que todo que después de 1986, 1987, el cartel le declara la guerra, el país le declara la guerra a Colombia y a raíz de esto pues ya la violencia no solo era una violencia como alrededor de las drogas, sino algo generalizado. Ellos querían generar violencia porque sí. Y eso es lo que se encuentra representado en la siguiente parte del parque que ya los invito a que veamos. Pues como les contaba, no solo fueron estas personalidades importantes, sino que también fueron víctimas de todo tipo, mujeres, niños, niñas, ancianos, y hay una frase pues muy dura y es que para ese momento, entre mediados de los 80 hasta principios de los 90, se podría decir que todas las personas de Medellín estuvieron cerca de la violencia, conocieron a alguien que estuvo envuelto en la violencia o fueron víctimas de la violencia. Y pues eso es lo que tenemos aquí. Aquí encontramos un muro lleno de agujeritos, ¿cierto? Y cada puntico que vemos en esta pared son más de 8.000. Fue una víctima de la violencia, una víctima fatal, es decir, una muerte, porque las víctimas, aparte de las muertes, pues superan los millones, ¿cierto? Pero aquí tenemos un poco más de 8.000 huequitos que están representando a todas esas personas que murieron. Y pues es bien especial observarlo, ¿cierto? Muchas veces vienen familiares o personas que todavía en este momento están sintiendo esto y ponen flores y bueno, este parque pues dejó de ser el edificio Mónaco que representaba esa historia oscura a convertirse en un lugar que sigue siendo triste, pero en el que por lo menos reconocemos esta memoria histórica de las víctimas del conflicto. Entonces, a este lado del parque lo que estamos viendo consiste en una línea del tiempo. Básicamente esta línea del tiempo va desde 1984 hasta mediados de los años 90 y pues lo que se está mostrando es como los diferentes atentados y carros bombas. Pues básicamente se dice que Escobar fue la persona que inventó, por ejemplo, los carros bomba y entre 1989 y 1991 más o menos cada 15 días explotaba una bomba en la ciudad de Medellín. Una bomba no solo es el lugar que destruye, sino pues su onda de expansión. Entonces muchas personas sufrían que les explotaban las ventanas de su casa cuando caían las bombas, ¿cierto? Escobar comienza a poner bombas en diferentes lugares de la ciudad, lugares estratégicos, edificios del Estado, empresas de radio, empresas de televisión, en universidades, en lugares de eventos masivos, por ejemplo, tratando de asesinar a personas importantes de la ciudad o muchas veces ni siquiera asesinar, solamente de causar sufrimiento y mostrar que él era quien tenía el poder. Sin embargo, ahorita en el museo pues vamos a ver en más detalle cómo estos hechos históricos importantes en una línea del tiempo
que está un poquitico más detallada. Y ese monumento que están observando se llama Edificadores de Paz y es un homenaje a todos estos policías muertos, mutilados, desaparecidos y a todas sus familias que continúan nuevamente en esta búsqueda por sus familiares que también pues, fueron desaparecidos, ¿cierto? Que siguen en ese dolor. Escobar en 1989 comenzó a pagarle a policías corruptos para que mataran a otros policías y finalmente lo que nos dimos cuenta es que estábamos haciendo la guerra entre nosotros mismos. Nos estábamos matando entre nosotros mismos por un poco de dinero. Vamos a conocer dónde es que está enterrado Pablo Escobar y con quién se encuentra. En el cementerio Jardines de Montesacro, en el municipio de Itagüí. Entonces aquí en la parte de atrás tenemos pues uno de estos puntos turísticos y atractivos de la ciudad. Es donde yace enterrado Pablo Emilio Escobar Gaviria, que murió en 1993, después de que el grupo que lo estaba buscando, compuesto por el gobierno de Colombia, el gobierno de los Estados Unidos y sus enemigos, pues lo encontraran y lo mataran en el barrio Los Olivos, acá en la ciudad de Medellín. Cuando Escobar muere, pues se hace su funeral y fue uno de los funerales más grandes que se ha hecho acá en la ciudad de Medellín. Miles de personas, curiosamente, después de tanto sufrimiento que Escobar causó en la ciudad, pues asistieron al funeral. Y hoy en día, este lugar, pues en este lugar, aparte de Pablo, yacen las tumbas de varias personas correspondientes a su familia, pues su papá, su mamá, algunos de sus primos, algunos de sus sicarios, se encuentran enterrados acá. Y se encuentra como todo tipo de emociones cuando uno ve gente acercarse a este lugar, pues hay gente que viene simplemente, son turistas curiosos, hay personas que vienen a agradecerle a Pablo Escobar por lo que les habrá brindado y hay personas que vienen muy enojadas y muy tristes por todo el sufrimiento que Escobar causó, por los miembros de su familia que murieron víctimas del conflicto armado acá en la ciudad de Medellín. Sin embargo, pues cabe destacar que pues es un atractivo turístico y para el negocio del turismo y para nuestra historia, para la historia de la ciudad fue algo que pasó y es importante reconocerlo, recordarlo para que nunca más se vuelva a repetir. Bienvenidos entonces a Museo Casa de la Memoria. En este lugar tan especial pues guardamos todas esas memorias de violencia y resistencia vividas no solo en la ciudad de Medellín, sino también en el país. Aquí es donde vamos a completar pues lo que nos falta del recorrido, ¿cierto? Y vamos a entender entonces ya el contexto general de la violencia que ha sucedido en la ciudad y en el país y que sobre todo es una historia que hoy en día se sigue construyendo. Hoy en día seguimos trayendo memorias a este museo día tras día. Entonces los invito a que conozcamos. La idea acá es que vamos a hacer dos actividades conmigo. Vamos a ver como algunos números y entender, pues tener como un contexto numérico de lo que estaba sucediendo y luego vamos a ir a una línea del tiempo en donde vamos a ver los hechos históricos, a resaltar los hechos históricos más importantes en el tema de la violencia.
Y finalmente, lo que yo recomiendo es dejar a los clientes unos 10-15 minutos solos para que recorran las diferentes salas del museo. Bueno, en esta primera parada en el museo, antes de ir a la línea del tiempo, lo que les queremos mostrar básicamente a los clientes en esta pantalla es un poquito de números. Este museo, y es muy importante resaltarlo, lo que quiere es más que todo darle una cara al conflicto, darle una cara a las víctimas, y decimos que los números deshumanizan un poco. Sin embargo, son importantes para describir ciertas variables. Si empezamos, la primera variable son homicidios, que para 1991 habían 8.954 personas muertas en Medellín, y si nos vamos hasta 2013, 526. Si no estoy mal, el año pasado fueron 274 o algo así. Seguimos teniéndolos, no somos una ciudad perfecta, ¿cierto? Y creo que en todas las ciudades del mundo hay por lo menos un homicidio al año, ¿cierto? Pero pues la diferencia es bien grande, y eso es también algo que queremos mostrar en Medellín. Podemos ver también los casos de secuestros, ¿cierto? Mostrarles eso a los clientes. Ellos aumentan mucho entre el 1999 y el 2003. Eso es por la creación de los paramilitares, ¿cierto? Que ellos también causaban bastantes secuestros. Y finalmente, el último número que me gusta mostrar es el de desplazamientos forzados. Por ejemplo, en la región Oriente, para el 2000, 6.921 personas desplazadas. En la región del Urabá, 1.985. En el suroeste, 2.614. Son muchísimos casos de desplazamiento forzado, ¿cierto? Muchas de esas personas vinieron, como les contaba, a las ciudades. Muchas de esas personas se desplazaron dentro de su misma región, ¿cierto? Y pues hay otros casos de desaparición forzada, que es, por ejemplo, cuando nunca encontramos un cuerpo, ¿cierto? No encontramos el cuerpo de las personas. Eso también pues era bastante grave. También hay minas antipersonal. Las minas las ponían las guerrillas y los paramilitares para proteger los cultivos de coca, y muchos niños y muchas personas llegaban, se paraban y les volaba una pierna. Si quedaban vivos, estaban de buenas, sin una pierna, y si no, pues lo más probable era que murieran. Después de esta descripción de números, entonces vámonos hacia la línea del tiempo, en donde vamos a mirar como todos estos hechos y todos estos números en un contexto histórico. Para 1983, entonces comenzamos a escuchar un poco de la historia de este personaje tan famoso, que desafortunadamente es tan famoso, que es la historia de Pablo Escobar. Entonces, en 1983, para este año, Pablo Escobar comienza a entregar un montón de materiales y de casas alrededor de la ciudad de Medellín, y pues estas casas lo que le permitieron fue meterse en política. Al meterse en política, Pablo Escobar quería ser senador, ganó muchísimo poder, ¿cierto? Aquí lo vemos haciendo su campaña política. Y para ese momento Escobar no era alguien conocido en el mundo del narcotráfico. Él simplemente era una persona de negocios, alguien muy importante, muy honorable y muy reconocido para este momento. También a principios de los 80, si miramos aquí en el año 1982, la estrategia de expansión de las FARC, ¿cierto? Comienzan a tomarse pueblos, comienzan a tomarse ciudades enteras, secuestraban a los alcaldes, secuestraban a los gobernadores, ponían bombas y cultivaban coca para hacer la cocaína, para hacer las drogas. Es importante destacar algo, y es que los actores del conflicto armado en Colombia son tres: el gobierno nacional, las guerrillas revolucionarias y los paramilitares, que los vamos a ver ahora en los años 90. Los narcos no hacían parte oficial del conflicto armado, porque los narcos eran solamente negocio. Eran o parte de las guerrillas, o parte de los paramilitares, o parte del gobierno, ¿cierto? Y el negocio de la coca lo que hacía era apoyar todo esto. En 1984 asesinan al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Esto porque ellos comienzan a hacerle la guerra al narcotráfico, ¿cierto? En este momento hacen legal en Colombia la extradición. La extradición quiere decir que se pueden llevar a estos narcos de Colombia a los Estados Unidos, pero entonces ocurren como varios problemas con eso, porque los narcos no estaban felices, y
comienza pues toda una guerra entonces entre los narcos, las guerrillas y el gobierno. Para este momento, como Colombia dio vía libre a la extradición, aquí podemos ver varias noticias sobre esta extradición también en 1984. Para 1985 sucede uno de los hechos más increíbles que puede suceder en el país, parecía algo de película, y fue la toma del Palacio de Justicia. Todo esto fue a raíz de dar vía libre a la extradición, porque los narcos y los guerrilleros no estaban de acuerdo con esto. Parece una escena de una película, pero no es así. Esa era la realidad que estábamos viviendo en Colombia y era pues bastante difícil y bastante dura. Pues después del asesinato de Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador, comienza toda una persecución hacia la prensa y hacia el periodismo libre en Colombia. Y no solo hacia esto, también por ejemplo, si miramos en Medellín en 1987 exterminaron a todo el comité de defensa de los derechos humanos, ¿cierto? La violencia estaba en contra de todo esto. En 1988 fue el atentado en el edificio Mónaco, ¿cierto? Donde ahora se encuentra el Parque de la Inflexión, que básicamente fue por el Cartel de Cali, enemigos de Pablo Escobar. Y entre 1989 y 1992 se vivieron esos momentos más violentos por el Cartel de Medellín. Uno de esos momentos no fue precisamente en Medellín, fue en Bogotá, pero fue cuando destruyeron por completo, pusieron una bomba en la sede del DAS, que es como la CIA de Colombia, tratando de matar al director del DAS, pero pues él no estaba ahí. Simplemente terminaron matando a un montón de civiles, así como lo hicieron en las demás masacres y bombas que han puesto alrededor de la ciudad. Y en 1991, Escobar voluntariamente se entrega al gobierno con la condición de que Colombia prohibiera la extradición hacia los Estados Unidos, pero por una condición, que él iría a su propia cárcel. Y su propia cárcel se llamaba La Catedral, quedaba en Envigado, y allí estuvo por 11 meses. Esta era una cárcel pues llena de lujos, llena de prostitución, había bares, había trago, había de todo, había helipuerto, y básicamente cualquier persona podía entrar y salir. Por supuesto, esto a los medios y a la opinión pública no les gustó. Cuando se comienza a hablar de esto y se comienza a pedir que Pablo Escobar se vaya a una cárcel normal, él se fuga en 1992, se escapa de la catedral y comienza entonces los Pepes, un grupo de búsqueda, a tratar de matar a Pablo Escobar a partir de 1992. En 1993 muere Pablo Escobar y pues este es como uno de los hechos más importantes. Para ese momento pensábamos que iba a venir la paz, que Colombia, que con el fin del cartel de Medellín todo iba a estar mejor, pero en realidad no fue así. En realidad en los 90s y a principios de los 2000 es donde se vive la mayor cantidad de violencia como tal en el país. Me faltó destacar un hecho histórico importante y es que para 1991 Medellín fue la ciudad más violenta del mundo y que no ha sido superada por ninguna otra ciudad hasta hoy, hasta 2022. En ese año murieron 8.700 y pico de personas, poco más de 8.700 personas, en una ciudad que para ese momento era de alrededor de 2 millones de habitantes. Para ese momento podemos decir que la realidad en nuestro país ha cambiado muchísimo, que dejamos atrás por lo menos esta era del narcotráfico, de las guerrillas y un poco de los paramilitares. Cosas como estas siguen sucediendo en Colombia y la historia de violencia y resistencia se sigue construyendo. Pero es nuestra tarea, pues es tarea de todos reconocer que esta historia pasó, contarla a los turistas, ¿cierto? Y pues ahora, hoy en día por lo menos estamos tranquilos de que podemos viajar, recorrer y conocer Colombia de una forma tranquila, ese país que está lleno de cosas tan maravillosas. Y pues esta última sala que quiero invitarlos a visitar se llama el Recinto de la Memoria.
En esta le hacemos honor a estas víctimas, a las personas que perdieron su vida en el conflicto armado. Esta sala tiene algo especial y es que aunque el museo esté cerrado, permanece siempre encendida. Entonces los invito a que pasen y le den una miradita. Y con esto cerramos nuestro tour de hoy. Muchísimas gracias por visitarnos y espero hayan aprendido un poquito de toda esta memoria histórica de violencia y resistencia de la ciudad.